Yo le había dicho que abriera ahí su Biblia en Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 4 en adelante. 10 capítulo 4 en adelante. Y dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo, abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una de las cosas que, antes de entrar al sermón, quiero felicitar a nuestro hermano Wilson por su programa radial. Yo sé que varios de ustedes estuvieron ahí escuchando, algunos tirando algunas bromas por WhatsApp. Pero bien, creo que se sacó adelante la tarea y Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga mucho. Eres una bendición para la comunidad, así que ánimo nomás. Ánimo nomás. Si Dios te ha dado ese ministerio, cúmplelo a cabalidad. ¿Sí? Que Dios te bendiga. Además, creo que es súper importante llevar la palabra del Señor y poder hacer el trabajo evangelístico. Hacer el trabajo evangelístico es una tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Ya? Dicho eso, vamos a ir al texto que nos compete. Primero vamos a contextualizar lo que acabo de leer. Me voy a tomar voy a citar. ¿Ustedes conocen al doctor Francisco Orellana? Bueno, él hizo un seminario de Romanos y habló sobre este pasaje bíblico. Eso fue el 21 de febrero del año 2016, a las 11 de la mañana aproximadamente. Yo sé que varios de ustedes fueron. Pero él explicaba acerca de la importancia de este verso y la trascendencia que tomó cuando hablaban de confesar sus pecados delante del Señor en las iglesias mayormente pentecostales. Vamos a contextualizar esto. Primero, en voz y en palabras del pastor Francisco, él explicaba que Pablo era un creador del discurso evangélico. Por lo tanto, la predicación evangélica, esta buena nueva, a partir de una nueva forma de leer la ley y el Antiguo Testamento, es lo que hace Pablo. Por lo tanto, tiene una nueva lectura a partir del paradigma que es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene una forma de explicar nueva. Él hace una explicación a partir de la persona de Cristo. ¿Qué es lo que significaba la ley? Claro, el Pentateuco en este caso. Para Pablo, este evangelio no es un evangelio extraño a la ley, sino más bien una continuidad de la ley en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque el fin, dice Romanos 10:4, lo que habíamos en el primer versículo, dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? El telos, la ley, el fin de esa ley, el telos, la culminación de esta ley se encarna en la persona de Cristo. Por lo tanto, no hay una discontinuidad, según Pablo, sino que hay una continuidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay un doble testamento, ni que uno termina al otro, sino que en la persona de Cristo se culmina lo que la ley buscaba, la perfección. De ahí en adelante hay una continuidad de la palabra del Señor. Los dispensacionalistas lo que hacen es dividir, hacen un término
del Nuevo Testamento, las leyes, y de ahí de Cristo en adelante es algo totalmente nuevo. No es así. Los profetas anunciaron a Cristo, la revelación de Dios al hombre representa a la persona de Cristo y lo va anunciando, y cada vez que Pablo alude al Antiguo Testamento, ve a Cristo allí, revelándose. Entonces el telos denota el cumplimiento y no el término o una caducidad. No es que el Antiguo Testamento esté caducado, hay una continuación. Pablo ve en Cristo ya la ley, por lo tanto ve una continuidad. No existen dos palabras. El Antiguo Testamento es la introducción del Evangelio. Imagínense, y eso es fuerte. Ver que toda la historia del hombre se ve resumida a solamente la introducción de lo que iba a venir. Por lo tanto, acompáñeme usted, si gusta, a Deuteronomio 30:11. Deuteronomio 30. ¿De dónde saca Pablo estas palabras? Deuteronomio dice: este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. Y en Romanos 10:4 dice: porque la ley llega a su término con Cristo, así todos por la fe pueden llegar a ser justos. Ahí lo que Pablo habla, lo que hace mención es al Antiguo Testamento, al Deuteronomio, cuando estaban tomando posesión de la tierra de Canaán. Moisés le dice al pueblo de Israel: este mandamiento les doy y no es demasiado, pórtense bien, hagan caso. Y le estaba exigiendo la ley. Y no es demasiado difícil, ustedes tienen la ley para cumplirla, no es tan difícil, ni está fuera de su alcance. Pablo toma esas mismas palabras y les dice ahora a los romanos: porque la ley llega a su término con Cristo. Se culmina, no es que se acabe, se culmina y se corona con Cristo. Así todos por la fe pueden llegar a ser justos. ¿Qué quería decir Pablo entonces? Este mandamiento sencillo y fácil de cumplir es la buena noticia, es el Evangelio de Cristo, es la palabra que predicamos, según Romanos 10:8, lo que acabamos de leer. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay una traducción que es la Reina Valera, que cuando dice cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, la Reina Valera le agrega 2 puntos, indicando que si confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor. Esa traducción aleja un poco el sentido de lo que estaba explicando Pablo. Ya voy a entrar en esa materia. Pero, ¿para qué habla Pablo? ¿Para qué indica? Sí, ¿para qué indica Pablo esta frase? Primero, el querigma evangélico es la buena nueva de salvación. Es decir, le estaba enseñando a los romanos que la culminación de la ley estaba en Cristo. Por lo tanto, Cristo, la palabra de fe que él estaba predicando, estaba allí, aquí. Y ahora les decía, está salvando. Esa es la palabra de fe que nosotros estamos anunciando. Por lo tanto, había un problema entre la pequeña comunidad judía y los gentiles, que eran en su mayoría en la iglesia o en el grupo de romanos. Los gentiles se creían que ellos tenían el evangelio, la verdad absoluta, por tener este evangelio de la gracia, por ser salvos por gracia. Pero Pablo lo que les enseña es que, cuidado, no menospreciemos a los judíos, porque a ellos les fue revelada la palabra del Señor. Por lo tanto, les pone los puntos sobre la I en el capítulo 11, o a partir del capítulo 9, 10 y 11, lo que le está enseñando Pablo es que no porque nosotros hayamos entendido que el evangelio es por gracia, podemos mirar en menos al pueblo que fue escogido por Dios,
para salvación porque les enseña de que los gentiles son solo personas que fueron adheridas a este árbol, ¿sí? Y los judíos son el pueblo de Dios. Ahora, les enseña también a los judíos que la salvación no es por obra, sino es por gracia dada por Dios. Además, como ya lo habíamos tomado en cuenta, Pablo saca esta enseñanza a partir de la ley. Hagamos una salvedad. Cuando la palabra dice, y si confesamos con nuestra boca, la palabra confesar no es que nosotros tengamos que hablar al mundo y confesar nuestros pecados delante de la asamblea. No es eso. La palabra confesar, la que está usando Romanos, es homologeo, que es un compuesto de homo y logos, que es ponerse juntos o decir lo mismo, anunciar lo mismo. Confesar es reconocer que Cristo es el Señor de forma personal. Es tener ese encuentro con Cristo. Eso es confesar. Si Pablo les enseña, y si confesamos con nuestra boca, y si ustedes, porque Romano le está hablando a los judíos, y si ustedes confiesan a Cristo, le dice, si ustedes aprenden a aceptar la resurrección de Cristo, entonces serán salvos. No le está diciendo que hablen sus pecados a los demás. Por lo tanto, la confesión no es declarar nuestros pecados ante una asamblea, sino muy por el contrario, es el reconocimiento de la resurrección de Cristo para salvación y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba diciendo, nosotros hemos entendido el Evangelio y ustedes los judíos, siendo el pueblo de Dios, deben aprender a reconocer a Cristo como su Salvador. Cualquiera que reconozca a Cristo como su Salvador, cualquiera en la condición que se encuentre, cualquiera que reconozca a Cristo como su Salvador, tiene acceso a la salvación. Amén. Cualquiera. Para ello tenemos que aprender a reconocer que la obra salvífica no es por lo que nosotros entendamos, sino es por gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué le digo cualquiera? Porque según la Biblia no hay diferencia de personas. Más abajo dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre, el que invocare el nombre, el que declarare, el que hablare, el que aceptare a Cristo, será salvo. ¿Qué significa entonces lo antes expuesto? Que la salvación es por gracia y no por obras. Pablo no desconoce la importancia del pueblo que Dios escogió para sí. Corrige también a los judíos sobre esta cuestión de la resurrección. Debemos entonces, que es la pregunta donde entramos a la reflexión del mensaje, ¿debemos confesar a los que vienen a Cristo? Debemos decirle que tienen que hacer la confesión de fe a partir de lo que explicamos. Dígame usted. No. ¿Por qué? Porque si le hacemos confesar o le hacemos decir la confesión de fe, abrogamos absolutamente el poder de la obra de Cristo en el madero de la cruz, salvando al hombre por fe. Porque la Biblia lo acabamos de leer. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, el que invoque el nombre del Señor, es salvo. El que acepte a Cristo como su Salvador personal es salvo. Hace tiempo tuvimos un foro, ¿se acuerdan?, sobre homosexualidad. ¿Se acuerdan, cierto? Donde expuso nuestra hermana Evelyn. Y una de las preguntas que le hicieron al pastor Juan Barrera, pastor psicólogo, fue que, ¿y qué pasa si la persona no cambia y aceptó a Cristo como su Salvador? Ese, amigo mío, esos problemas de Dios.
Si la persona acepta a Cristo como su Salvador, el cambio lo tiene que producir el Señor, no nosotros. Nosotros le tenemos que ministrar, nosotros lo tenemos que pastorear, nosotros lo tenemos que insertar en este lugar como la comunidad de Cristo, pero el cambio viene a partir de la obra del Espíritu Santo en las personas. No viene de otra forma. Entonces, tampoco existe un respaldo bíblico para hacer traer a las personas y ponerlas acá y confesar sus pecados. No lo existe, no hay una norma, no hay una obligación. El aceptar a Cristo es de la persona, es interior, es reconocerse pecador delante de Él. ¿O acaso, como explicábamos en sermones anteriores sobre este padre que recibe a su hijo, el cual se fue, el hijo pródigo, le pidió alguna explicación de lo que hizo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Dios lo perdonó, el padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre estuvo allí. No hubo ni siquiera un cuestionamiento, porque Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y eso es todo. Y eso es todo. Nosotros queremos forzar a los hombres. Nosotros queremos ver a los hombres que caigan de espalda, que confiesen sus pecados, haciendo parafernalia, pero no dejamos que Dios obre en su tiempo en las personas. Forzamos el reino de Dios en las personas y Dios no trabaja como nosotros. Dios es un Dios que habla, es un Dios que transforma, pero en su tiempo, en su modo, en la multiforma del Espíritu Santo. Nuestro único mandamiento, que es un imperativo activo, ¿cuál es? Ustedes se lo saben de memoria. Ir por el mundo. ¿Se acuerdan? Y predicar. Esa es la razón de ser de la iglesia. Esa es la razón de ser. Ir y anunciar. Vayan, anuncien, hablen. Anuncien a Cristo. Y como diría Pablo, y a este crucificado. Pero según el escritor Max Steel, en su, sí suena como el de Monitos de Acción, ¿cierto? El de Max Steel, en su libro La Evangelización, de la serie Edificando Iglesias Sanas, indica los siguientes puntos. Si no entendemos qué es la evangelización, lo más probable es que no estemos evangelizando. Y eso es certero, es un dardo al blanco. Porque cuando no se entiende la lógica de la evangelización, entonces no se evangeliza. Gran parte de nuestro problema con la evangelización es que no tenemos una visión lo suficientemente grande de la iglesia. ¿Por qué? Porque sepa usted que la iglesia no puede estar sometida a una actividad evangelística. La evangelización, amigo mío, es una cultura que debe tener la iglesia a partir de sus propias actividades, como son, por ejemplo, los medios de gracia, como son, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como ministerio. A partir de esa actividad, a partir de esa relación, nosotros evangelizamos. Porque no podemos hacer, no es que esté malo, no es que esté equivocado, pero no es en sí evangelizar, pararse en una esquina y hablar de Cristo. Es una actividad evangelizadora, pero si de ahí nos olvidamos y lo hacemos después, un año más tarde, y volvemos a hacer la misma actividad, y durante ese proceso no tuvimos ninguna actitud evangelizadora, entonces realmente no estamos evangelizando. ¿Dónde y cuándo se evangeliza? Se evangeliza cuando la iglesia entiende el concepto de evangelismo. Cuando se tiene una visión clara de lo que significa la iglesia. Hace unos meses atrás, ya el año pasado, a principios del año pasado, se estuvieron dando sermones, creo que es una serie de 4 sermones, y que Alejandro me puede ayudar, sobre qué es lo que es ser iglesia. Sí. Y dentro de eso, usted si quiere lo revisa, las personas que están nuevas acá,
Los sermones están arriba en YouTube, así que si los pueden buscar, allí está lo que es ser iglesia. Allí está explicado lo que significa paso a paso lo que es ser iglesia. Y eso nos puede ayudar mucho. Yo les invito a que repasen esos sermones, a entender lo que significa. Una iglesia no está para enjuiciar, la iglesia está para amar, para abrazar, para poder crecer en el cuerpo de Cristo. Eso es ser iglesia. Cuando nosotros entendemos lo que es ser iglesia, entonces ya sabemos, hay muchos ministerios que plantean esto de la visión, la misión, los objetivos. Eso ya está dado. Ya está dado. La misión y la visión de la iglesia está dado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? No es ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el objetivo? No es salvar o anunciar el evangelio para que la gente sea salva por la persona de Cristo. Allí está. Los parámetros ya están. Todo está dado. No existe ninguna fórmula que dicte cómo se debe evangelizar. No hay. No hay ninguna fórmula que me diga, este es el camino para la evangelización. No lo hay. Para evangelizar, lo único que necesitamos es tener claro, pero absolutamente claro, lo que significa ser iglesia. Porque eso te da un soporte, te da un colchón, como diría, para caer. ¿Por qué? Porque si traemos gente de afuera, la ponemos acá, y no hay quien la discipule, no hay quien lo ministre. No hay, por ejemplo, si la iglesia no tuviese un ministerio para matrimonios y traemos un matrimonio acá, ¿cómo la evangelizamos? Gracias a Dios aquí lo hay. Entonces a partir de eso se puede hacer. ¿Qué pasa si traemos jóvenes y no hay una persona responsable de jóvenes? ¿Qué pasa si traemos gente que tenga dones para la música y acá no hay interés para poder ministrarlos? Entonces se pierde la oportunidad de evangelizar. Porque si hay alguien que está en este lugar y que no se siente parte del lugar, el problema es de la iglesia. El problema es de todos. Nosotros tenemos que hacer que esa persona encuentre a Cristo. No forzarla a que entre, no forzarla a que declare, no forzarla a que haga lo que yo hago, no forzarla a que tenga que orar porque yo oro, ni que levante las manos porque yo las levanto, ni que grite porque yo grito. Él o ella tiene que encontrar a Cristo en su condición y reconocer que sin Cristo no es nada. Allí entonces podemos ver que uno puede evangelizar entendiendo lo que significa iglesia. Lo que significa iglesia es que los ministerios funcionen. Lo que significa iglesia es que yo sea responsable, aún no siendo parte de un ministerio. Debo ser responsable por las personas que están llegando. Si yo tengo una actividad, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si yo la utilizo, y escuche bien esto, si yo utilizo mi actividad normal, común y cristiana, entonces yo puedo usar eso para estar evangelizando. No es necesario que me llamen, no sé, un diácono, por ejemplo, que te digan diácono para activar y evangelizar. No es necesario. Es un mandamiento, es un imperativo, es un mandamiento de Cristo. Vayan, evangelicen. El que tenga un negocio puede hacerlo en su negocio. El que tenga, no sé, un trabajo lo puede hacer a partir de eso. Es evangelizar, es tener una actitud evangelizadora, es no querer convertir a las personas inmediatamente y la primera entrevista arrodillarlo y hacerle aceptar a Cristo como sea. No es eso. La persona, si no encuentra a Cristo en mi vida y en su vida, no va a cambiar nunca. Porque lo que buscaba muchas veces la confesión de fe es esa inmediatez. Es esa cuestión de confiesa a Cristo, luego te vas a sentar y nos deshacemos del problema. Nadie discipula, nadie se preocupa y nadie hace nada.
Entonces de acá arriba empezamos a decirle a la gente, es que tienen que cambiar, es que tienen que hacer estas cosas, es que hermano, usted tiene que hacer... No, ¿y dónde está la preocupación como iglesia? ¿Y dónde está la preocupación por la persona? Entonces cuando hablamos de evangelismo, primero hablamos de entender lo que somos como iglesia, desarrollarnos como iglesia, entonces vamos a ser maduros para poder evangelizar, entonces vamos a tener una visión clara de lo que significa la persona de Cristo en la vida de las personas. A partir de eso, el llamado al altar que muchos hacen tiene un llamado hacia lo inmediato. Si Dios ha tocado, mira, el libro que yo, de Max Steel, no se olvidar yo quiero que si tienen la opción, es barato, vale 5,000 pesos, cómprenlo, es muy bueno, la evangelización. Si lo bajan por PDF, compártenlo. No dice usted, hermano, bien, es pirateo. Compártenlo, es muy bueno. Él explica lo que acabo de exponer. Pero este llamado al altar, él explica una situación. Un chiquillo llevó a su amigo a la iglesia. Y la iglesia tenía un programa de televisión, por lo tanto estaba la cámara como la tiene Alejandro Yetas. Y yo me imaginé el cuadro y el predicador hace pasar a los que se sentían más emocionados o tocados por el sermón y los hace pasar. Entonces viene este amigo y el que venía nuevo no quería pasar, dijo, bueno, ¿quieres pasar? Escucha, no sé, yo creo que se llamaba, yo te acompaño. Y lo acompañó. Por ser un buen amigo, él era cristiano, pero acompañó a su amigo que estaba recién experimentando esta cuestión de qué es ser cristiano. Y vinieron los dos, y el predicador se acerca al que ya era cristiano, llamémosle John. Y le dice, John, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y le dice, no se preocupe, si yo ya soy cristiano. Tranquilo, pero ¿lo quieres volver a aceptar? Y él, como se sintió amarrado, dijo, bueno, ya está bien. Amigo, esa cuestión que hay muchas veces, ese afán de forzar las situaciones. Después de eso, de decirle que si él quería aceptar, tornó su mirada hacia la cámara de televisión, despreocupándose absolutamente de las personas que allí estaban. Y empezó a hablar a las que estaban a través de la cámara, escuchando o viendo en la televisión. Amigo, no convirtamos esto en un show del Evangelio. No convirtamos esto en una parafernalia evangelística. No convirtamos esto en un paseo de gente. Necesitamos que gente llegue a Cristo de forma sana, de forma tranquila, de forma que reconozcan sus pecados. Y así vamos a tener un evangelio maduro, un evangelio que trascienda, un evangelio claro, sencillo, un evangelio que no te juzgue por tu ropa, un evangelio que no te juzgue por tu actitud, un evangelio que no te juzgue por lo que piensas, sino que un evangelio que te abraza, que te ama, y el cambio, si es que tiene que haber un cambio, lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Yo y tú no somos nada. Porque el mismo que actuó en esa persona que está llegando a Cristo fue el que actuó en mí cuando no valía ni un peso. Pero ahora, gracias a Dios, estamos en esta fe. Por lo tanto, tenemos que lanzar esa caña a aquellos que necesitan de Cristo y decirles que hay un Cristo que les ama, hay un Cristo que les quiere, hay un Cristo que les espera, que dio su vida por cada uno de ellos. Muchas de nuestras prácticas evangelizadoras son dirigidas por el mundo. Yo quisiera llamar un poco su atención con esto. La verdad es que nosotros no busquemos copiar. Seamos genuinos. Utilicemos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si Dios nos ha dado alguna capacidad, utilicémosla. Yo el sermón pasado, yo hacía alusión, por ejemplo, a la gente que tiene actividades, que tiene alguna capacidad artística, no sé, gente que tiene cualidades, gente que tiene más brillo que yo a veces. Yo tengo brillo. Pero úselo para que el Señor bendiga su actividad. Oye, sí, mira, aquí tenemos, por ejemplo, la Panchita hace, ¿cómo se llama eso? Dancing. Danza. Fitness. Danza. Zumba.
Tenemos a Wilson, que acaba de salir, que es un artista. ¿Has visto los dibujos de ese gallo? Artista. Evelyn dibuja la Biblia, yo no sé si la lee tanto, pero que la dibuja bonito, la dibuja bonito. No, pero hace sus cuadros selfie. Yo le decía a Manuel, que el otro día pinchó una rueda, tenemos un hermano que acá que trabaja en una vulcanización. Oiga, que se le pinche allí, tenemos alguien si le falta un mueble, tenemos un mueblista. Y así generemos comunidad y vamos evangelizando. ¿Sí? Tenemos una persona que trabaja, por ejemplo, en área de administración, Jonathan. Sebastián tiene un negocio de frutas. Todo sirve para evangelizar. Todo, si es tener una actitud de evangelio, es tener una actitud que le diga, ¿sabe qué? No es necesario andar con la Biblia debajo del brazo para evangelizar. Un abrazo, un estar allí, no te preocupes, hermanos, vamos a estar allí, déjame orar por ti. No sé si ustedes leyeron el libro Orando por Usted. Hay un libro que nos regaló Francisco la otra vez, o que le dio al grupo. Yo a mi suegra se lo extraje y me lo dejé. Y ese libro es muy bueno, si lo pueden acceder, si pueden leer Orando por Usted. El tipo tiene una visión evangelística y le dice, ¿sabes qué? Mira, él cuenta su experiencia que le dio muchos resultados y va donde su amigo y le dice, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema en el cual yo pueda orar esta semana? Porque hay gente que no sabe en qué orar, de repente ora por todo y ya como a la mitad del martes ya no tiene por qué orar. Ora por la necesidad de tu hermano. Y ve y anda, hermano, ¿tienes algo que te pueda ayudar a orar por ti? Sí, mira, sabes que me está pasando este problema. Entonces tienes una actividad y en la semana llama, le pregunta, le dice, hermano, ¿cómo te ha ido? Estamos orando por ti, estamos preocupados por ti. Y luego vienes donde otro hermano y te preocupa. Estás evangelizando. Estás fortaleciendo el vínculo de la iglesia. Así la iglesia dice, oye, ¿sabes que hay un hermano que ora por todo allá? ¿Por qué no vamos con él y oramos con él? ¿O hay una comunidad que ora por las necesidades? ¿Acaso Dios no responde? ¿Acaso Dios no está con nosotros? Por eso los apóstoles, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. No debemos enfocarnos en los resultados, debemos enfocarnos en el cumplimiento de la palabra. Y ese es otro problema. No nos dejemos guiar por los estándares empresariales o competitivos de esta sociedad. ¿Por qué? Porque el problema de esta sociedad es que lo transforma todo en una competición. Todo. Y de hecho muchas iglesias, los pastores, aprovechemos que está solo el pastor Juan, pero los pastores, oye, ¿cuántos hermanos tienes en tu iglesia? Lo primero que se preguntan cuando se conocen. Tú debes saber, tú juntarte con pastores. Oye, no se trata de cuánta gente tengo en la iglesia, no se trata si tengo harto, se trata de cuán conscientes somos de lo que somos. ¿Cuán conscientes estamos de lo que tenemos que hacer? Yo le digo, si usted está preocupado de los resultados que tenemos, de cuánta gente viene a la comunidad, entonces estamos mal. Porque el problema no es cuánta gente viene, el problema es cuánto nosotros que estamos acá estamos dando, estamos generando para que la gente llegue. Porque si tenemos un concepto claro de lo que es la iglesia, Dios añadirá. Pero primero maduremos, primero entendamos nuestra posición como iglesia. Nosotros no tenemos una vida dentro de la iglesia y una vida distinta fuera de ella. Eso es ser consciente de que somos iglesia. Entonces, volvamos un poco a la idea inicial. No nos dejemos llevar por estándares de competitividad. Nosotros preocupémonos del crecimiento de las personas, de que si hay que discipular, discipulemos. De si que hay que orar por las personas, oremos. Y de que simplemente si hay que escuchar, escuchemos. Estamos evangelizando, estamos teniendo claro el camino a seguir. Lo que significa que no vamos a forzar a las personas a arrepentirse, porque de repente, vamos, campaña evangelística, ¿no? Lo primero que hacen es abrir la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, al hachazo, al tiro. ¿Quién va a querer escuchar eso?
¿Quién va a querer escuchar eso? Nadie. Nadie, porque si no me están, y aquí quiero ser súper responsable, pero si no me están pidiendo plata, me están tratando mal porque me están diciendo pecador. ¿Quién abraza? ¿Quién entiende? ¿Quién empatiza con las personas? Nadie. Nadie. Como iglesia estamos llamados a menospreciar a las personas. Como iglesia estamos llamados a hacer distinción. Como iglesia estamos llamando a hacer separaciones. Yo quiero ser responsable en esta segunda frase que me voy a mandar. Pero yo no consigo que haya iglesias de primera, segunda y tercera categoría. O sea, iglesias solo de profesionales. La Winch, hermano, Dios murió por todos nosotros. Iglesia de la sociedad alta, tampoco. Iglesia solo para... No, eso no existe. No existe. El que confiesa a Dios es hijo del mismo Padre, porque ya no hay judío, no hay griego. Bien. Delante de Cristo somos todos iguales. Sí. Así que si un día Dios quiere usarte para hablarle a cualquier empresario, hazlo. Deja que Dios obre. Hazlo. No lo hagas sentarse, ni arrodillarse, ni confesar. No, ya sabes que no tienes que hacerlo. Pero háblale. Háblale de que Dios puede y quiere intervenir en la vida de las personas. Y si te toca el día de mañana hablarle a alguien que no tenga tantos recursos, hazlo. Hazlo, porque el mismo Dios está en ambos lados y murió por todo. Dios ama sin reproches. Sin reproches. Oye, tú tengas recursos o no los tengas, Dios te ama. Tú tengas capacidades, y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Si usted tiene capacidades o no las tiene, Dios te va a amar con la misma intensidad. Porque ese es el Evangelio, esa es la médula del Evangelio. Dios te ama con tus buenas cosas, con tus malas cosas, con tu todo. Dios te va a amar. Entonces, no debemos enfocarnos en si hoy día tenemos o no tenemos resultados. Dios te va a amar porque ama su ley, ama su palabra, ama su evangelio, amas a Cristo, amas al Espíritu Santo, amas a la iglesia del Señor. Entonces, vamos a entender lo que es ser iglesia. Y una iglesia que culturalmente evangeliza. Yo quiero ir un poco más allá. Quizá hoy día nosotros estamos bendecidos por el ministerio de nuestro hermano Willy, pero yo quiero ponerlos en alerta. El día de mañana va a llegar gente, va a preguntar. Estemos atentos, estemos dispuestos. Estemos dispuestos. Hay una alabanza que dice: heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos. Estemos atentos, hermano. No sacamos nada de tener, y yo quiero que entiendan esto, una actividad evangelizadora si no tenemos una cultura evangelizadora. No tenemos remedio si nosotros tenemos actividades evangelísticas, pero no tenemos una cultura evangelizadora. Una cultura que nos involucre a todos, una cultura transversal. La iglesia, entonces, es el motor de la evangelización. De allí empieza a fluir el entender lo que somos, el entender los ministerios, el entender la obra del Señor, el entender los medios de gracia, el tener una teología sana, el entender lo que es doctrina y lo que es invento, lo que es entender lo que somos como hijos de Dios. De ahí podemos decirle: ¿sabes qué? No te preocupes por lo que tú habías hecho antes. No te preocupes por tu condición actual. Ven a Cristo, porque Él no te va a echar fuera. Eso es la mente. Pero cuando están acá, a veces le cambiamos, saquémosle los pantalones a la hermana, pongámosle vestido, le hacemos crecer el pelo, saquémosle... Ya, y empezamos con las doctrinas. ¿Eh? Porque son ideas. Y yo tengo muy claro de que la obra es la obra del Señor, de que la iglesia es la iglesia del Señor. Por lo tanto, el que hace el cambio o el que tiene que obrar en las personas es Cristo. ¿Y qué sabemos nosotros? ¿Cómo le dijo el Señor a uno de sus discípulos? ¿Y qué a ti? ¿Qué importa
Hablemos de Cristo, hablemos de la obra de Él, hablemos de lo que Dios puede hacer en las personas. Los grandes eventos no generan cultura evangelística. Si fracasas como un evangelista, si fracasas, mira lo que dice el escritor, si fracasas en evangelizar, por lo menos hay evidencia de que estás evangelizando. Si tus intentos no han sido los mejores, no importa, sigue adelante, dale. Sigue, no te detengas, sigue adelante, Dios va a obrar. Y a lo mejor uno dice, oye, pero no, prediqué a lo mejor y no hubo ninguno que se arrepintiese. No importa, tranquilo, Dios va a obrar en su tiempo. Tú anuncia, esto es como la parábola del buen sembrador. El Señor va a obrar en su tiempo, va a caer la semilla y a su tiempo va a florecer, va a dar su fruto. Nosotros cumplamos con el mandamiento, ir por el mundo y anunciar el Evangelio. No podemos suponer que todos, tampoco podemos suponer que todos conocen el mensaje. ¿Sabes? Aquí hay un muchacho que se llama Sebastián, Sebastián Ortega, uno de amigos de Nicolás. Y en su WhatsApp, yo le escribí la semana, me decía, quiero aprender más. Y me gustaría también involucrarme más. ¿Quién hace eso? ¿Sabes que ese chico no ha tenido ninguna experiencia con la iglesia? Pero nada. Esto es nuestra responsabilidad, mostrarle a Cristo. Y no una estructura, no un castillo que esté formado sobre arena, que el día de mañana se vaya a desilusionar. Porque una persona que llega a Cristo y le mostramos un castillo de arena inventado por hombres, después eso se destruye y lo que tenemos es gente que no quiere venir más a Cristo. Más, lo que significa que tenemos un doble trabajo: hablarle de Cristo y mostrarle a la iglesia como el cuerpo de Cristo mismo. No podemos suponer entonces que todos conozcan el Evangelio. No caigamos en ese error. No, si ya el Evangelio se tiene que haber escuchado en todos lados. No caiga en ese error. Hay gente que entra incluso a las iglesias y no conoce el Evangelio. Hay gente que entra a las iglesias y lo único que escucha son cosas extrañas en las que no quiero entrar en detalle, pero no escucha a Cristo en su corazón. Yo quiero invitarle a ustedes a que puedan hablar de Cristo, a que anuncien a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque muchas personas necesitan a Cristo en su vida. Muchas personas necesitan que nosotros entendamos que Cristo es el único que puede cambiar al pecador. Y si ellos confiesan con su boca y creen en su corazón que Cristo se levantó de los muertos, entonces serán salvos. Porque con la boca, dígalo usted, se confiesa, con el corazón se cree para salvación. Nosotros estábamos mal antes. Nosotros estábamos en pecado. Nosotros estábamos en delitos. Y Él nos salvó. Amén. Inclínese un momento.